Bienvenido, mis estimados y estimadas estudiantes del quinto y sexto grado de primaria. Hoy vamos a trabajar un área muy bonita que les encanta a todos los niños y las niñas. El tema de hoy es elaboramos historias con sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Y con esta actividad vamos culminando nuestra semana 2 de Aprendo en Casa. La actividad profundizamos sobre cómo tomar decisiones responsables. Esta actividad que vamos a trabajar es una actividad muy bonita y muy sencilla que la podemos trabajar tanto los niños y las niñas de quinto como de sexto grado. ¿Y qué competencia va a evaluar tu profesor o profesora al desarrollar esta actividad del área de arte y cultura? Muy bien, la competencia crea proyectos desde los lenguajes artísticos. ¿Y qué aprendizajes vamos a lograr? Es importante tomar en cuenta estos criterios. Como estudiante, hoy vas a crear una historia usando la estructura de un texto narrativo. Y luego vas a generar ideas para escribir tu historia, incluyendo sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. ¿Y cuál será nuestro propósito del día de hoy? Elaborar una historia sobre alguna situación cotidiana en la que se tomen decisiones y en ella vas a incluir tus sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Ahora sí, empecemos con el desarrollo de la actividad. ¿Alguna vez has creado una historia? ¿De qué se trata? Las historias te pueden llevar a un mundo fantástico o también te ayudan a reflexionar sobre las cosas que pasan a diario. Teniendo en cuenta esto, te proponemos hoy que elabores una historia sobre alguna situación cotidiana en la que se tomen decisiones. Antes, recuerda que en los días anteriores hemos venido trabajando varias actividades relacionadas con la toma de decisiones. Estas actividades te han proporcionado mucha información. Seguramente con esta información ya estás trabajando tu díptico o folleto que presentarás al finalizar estas 3 semanas de nuestra experiencia de aprendizaje. Aprendemos a tomar decisiones para convivir en armonía. A continuación, planifica tu historia y sus personajes. Vamos a compartir contigo algunas ideas para que comiences a crear tu historia. ¿Qué quieres contar? Por ejemplo, quiero que mi historia trate de cómo decidimos en familia hacer las tareas del hogar. ¿Y qué se te ocurre a ti? Estoy segura que ya estás pensando qué es lo que quieres contarnos. ¿Y qué personajes participan en tu historia? ¿Cuáles son sus características? Por ejemplo, mamá, alegre y cariñosa, le gusta bailar en casa. Mi hermano, travieso y creativo, le gusta jugar mucho. ¿Cuáles y cómo serían tus personajes? Puedes ir anotando en una hoja o en tu cuaderno todas estas ideas. Ahora pensemos cómo empieza la historia. Por ejemplo, mi historia comienza así. Les voy a contar la historia de mi familia y cómo aprendió a tomar mejores decisiones. ¿Cómo iniciarías tu historia? Seguimos avanzando. Esta parte es muy importante porque tus sugerencias y recomendaciones que vas a narrar en tu historia deben ser basadas en las buenas decisiones, en las decisiones responsables que deben tomar los personajes, tal vez decisiones que beneficien a todos. Tal vez algunos de tus personajes pueden dar consejos y recomendaciones. ¿Cuál será el desarrollo de la historia? En esta parte, además, hablarás sobre una situación cotidiana que has escogido. Y te repito, darás algunas sugerencias y recomendaciones por medio de tus personajes.
A continuación te presento una pequeña narración de una historia. En este relato podemos apreciar que la niña colocó un título: Elaboro mi historia. Pero podemos elegir un título que pueda estar relacionado con el contenido de la historia que vas a contar. Observamos también que el texto está escrito por medio de párrafos. Recuerda que cada párrafo está formado por un conjunto de oraciones. También debes recordar que al terminar cada párrafo debemos colocar el punto y aparte y empezar un nuevo párrafo con letra mayúscula. Asimismo, los personajes también se escriben con letra inicial mayúscula. Y si utilizas diálogos en tu historia, como el ejemplo que vemos aquí, debes emplear guiones en los diálogos. También puedes emplear signos de interrogación si deseas hacer una pregunta. Además, puedes utilizar signos de exclamación si deseas resaltar algo. El uso de los conectores también es importante cuando relatas una historia para darle coherencia y cohesión a tu narración. A continuación, vamos a leer esta pequeña narración. Elaboro mi historia. Les voy a contar una historia muy divertida sobre mi querida familia. Hace unos días estábamos en casa y mi mamá dijo: «Chicos, vengan todos. Tengo que contarles algo». A lo que mis hermanos y yo respondimos: «Ahí vamos, mami». Muy bien, este es el comienzo de una bonita historia. Ahora sí, con todas las recomendaciones, ¿ya estás pensando cómo será el desarrollo de tu historia? Seguimos avanzando. Como toda historia tiene un principio o un inicio, un desarrollo y un final, ¿cómo terminará tu historia? Por ejemplo, puedes terminar tu historia con alguna frase o varias frases relacionadas con tus sugerencias o recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Teniendo en cuenta esto, te pregunto, ¿cómo terminará tu historia? Aquí te muestro algunos ejemplos de frases, pero tú podrás crear tu propia frase relacionada con tus sugerencias o recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Recuerda, usa tus propias palabras e ideas para escribir tu historia. Ten en cuenta que no es necesario que sea tan larga o extensa, pero sí que debe tener todas las partes de una estructura de un texto narrativo. No olvides el título, el inicio de tu historia, el desarrollo y el final. Muy bien, asimismo, léela varias veces hasta que estés conforme con el resultado. Recuerda que en tu historia debes incluir tus sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Ah, y no olvides que tú eres el autor o autora de tu historia. A continuación, guarda tu historia. Ahora que ya tienes tu historia, puedes repasarla varias veces para ir agregando o mejorando tus ideas y propuestas. Y cuando ya lo hayas hecho, guarda tu historia porque la presentarás en una función de títeres la próxima semana. ¡Qué bonito!, ¿verdad? Te comento que al finalizar este video o actividad, te estaré presentando un texto narrativo. Es una fábula titulada Pedro y el Lobo. Me gustaría que la escuches y la leas porque te ayudará a crear tu propia historia. Pero antes de leer esta fábula, reflexiona sobre lo que hemos aprendido el día de hoy. ¿Qué aprendiste de esta actividad? ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo puedes emplear lo que aprendiste en tu vida cotidiana? Luego, evalúa tus aprendizajes. Marca si lograste crear tu historia usando la estructura de un texto narrativo. Marca si lograste generar ideas para escribir tu historia
incluyendo sugerencias y recomendaciones por medio de los personajes para tomar mejores decisiones. Ahora sí, pon pausa y leemos la fábula titulada Pedro y el Lobo. Recuerda que la idea de leer esta fábula es que puedas apreciar la estructura y la secuencia que debe tener un texto narrativo, como por ejemplo una fábula, un cuento o una historia. Además, el uso de los guiones, los párrafos, las letras mayúsculas al iniciar un párrafo, asimismo los signos de exclamación. Ahora sí, leamos. Pedro y el lobo. Érase una vez un pequeño pastor que se pasaba la mayor parte de su tiempo paseando y cuidando de sus ovejas en el campo de un pueblito. Todas las mañanas, muy tempranito, hacía siempre lo mismo. Salía a la pradera con su rebaño y así pasaba su tiempo. Muchas veces, mientras veía pastar a sus ovejas, él pensaba en las cosas que podía hacer para divertirse. Pero como muchas veces se aburría, un día, mientras descansaba debajo de un árbol, tuvo una idea. Decidió que pasaría un buen rato divirtiéndose a costa de la gente del pueblo que vivía por allí cerca. Se acercó y empezó a gritar: ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! Entonces la gente del pueblo cogió lo que tenía a la mano y se fue a auxiliar al pobre pastorcito que pedía auxilio. Pero cuando llegaron allí, ¡oh!, descubrieron que todo había sido una broma pesada del pastor, que se deshacía en risas por el suelo. Los aldeanos se enfadaron y decidieron volver a sus casas. Y ya cuando se habían ido, al pastor le hizo tanta gracia la broma que se puso a repetirla. Y cuando vio a la gente suficientemente lejos, volvió a gritar: ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! Y la gente nuevamente, volviendo a oír, empezó a correr a toda prisa, pensando que esta vez sí que se había presentado el lobo feroz y que realmente el pastor necesitaba de su ayuda. Pero al llegar donde estaba el pastor, se lo encontraron por los suelos, riéndose de ver cómo los aldeanos habían vuelto a auxiliarlo. Esta vez los aldeanos del pueblo se enfadaron aún más y se marcharon terriblemente enfadados con la mala actitud del pastor y se fueron enojados con aquella situación. ¿Qué pasó después? A la mañana siguiente, mientras el pastor pastaba con sus ovejas por el mismo lugar, aún se reía cuando recordaba lo que había ocurrido el día anterior y no se sentía arrepentido de ninguna forma. Pero no se dio cuenta de que esa misma mañana se le acercaba un lobo. Cuando se dio media vuelta y lo vio, el miedo le invadió el cuerpo. Al ver que el animal se le acercaba más y más, empezó a gritar desesperadamente: ¡Socorro! ¡El lobo! ¡Que viene el lobo! ¡Que se va a devorar todas mis ovejas! ¡Auxilio! Pero sus gritos han sido en vano. Ya era bastante tarde para convencer a los aldeanos de que lo que decía era verdad. Y los aldeanos, habiendo aprendido de las mentiras del pastor, de esta vez hicieron oídos sordos. ¿Y lo que ocurrió? Pues que el pastor vio cómo el lobo se abalanzaba sobre sus pobres ovejas, mientras él intentaba pedir auxilio una y otra vez: ¡Socorro! ¡El lobo! ¡El lobo! Pero los aldeanos siguieron sin hacerle caso, mientras el pastor vio cómo el lobo se comía unas cuantas ovejas y se llevaba otras tantas para la cena, sin poder hacer nada, absolutamente.
Y fue así que el pastor reconoció que había sido muy injusto con la gente del pueblo, y aunque ya era tarde, se arrepintió profundamente y nunca más volvió a burlarse ni a mentir a la gente del pueblo. Y colorín colorado, esta fábula ha terminado. Espero les haya gustado, mis queridos estudiantes, y me dio mucho gusto apoyarlos en esta nueva actividad. Nos vemos en el próximo video. Y no se olviden suscribirse a mi canal de cocina Qué ricos platos, haciendo clic en la imagen. ¡Éxito siempre!